No tiene nada que ver con de repente algunas doctrinas que aprendimos antes, en algún lugar de este universo, de decreta, declara, no. El decreto eterno de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Amén? Con la voluntad soberana de Dios. Así que antes de empezar este tema, te pido que inclines tu rostro. Vamos a pedir al Señor sabiduría para que nos ilumine el día de hoy. Amado Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, compartiendo tu palabra, meditando tu palabra, todos juntos como comunidad, Señor, de tu pacto, de tu fidelidad. Somos el fruto de tu fidelidad, Señor, el fruto de tu sangre, de tu sacrificio, de tu amor sin condiciones. Estamos acá para adorarte ahora y por siempre, Señor. Ilumina nuestro entendimiento para que este tema quede grabado en nuestro corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Va a ser pequeña la enseñanza, pero va a ser un poquito profunda. Mateo capítulo 20, verso 15. Es parte de una parábola que se llama la parábola de los obreros de la viña. Y es acerca de un hombre que tenía su empresa, y comienza a contratar jornaleros, o sea, trabajadores. Algunos llegaron, por ejemplo, supongamos, vamos a contextualizarlo, dice, les voy a pagar 40 soles al día. Los 40 soles a cada trabajador que venga. Pero unos llegaban a las 6 de la mañana en la puerta ahí, ¿no?, para trabajar. Otros llegaban al mediodía, otros a las 3 de la tarde, y otros a las 6 de la tarde. Y la hora de salida es a las 7. Y cuando todos pasan por caja, bueno, yo llego a las 6 de la mañana, recibiré mis 40 soles, piensan algunos. Pero luego pasa el chico que vino a las 6 de la tarde, que habrá llegado ya para cerrar, y ve que le comienzan a pegar los 40 soles también. A todos les da 40 soles, a todos. Al que llegó a las mediodía, al que llegó a las 3 de la tarde, al que llegó a las 6 de la tarde. Y comienzan a quejarse algunos, ¿no? Con el dueño de casa, ¿no? Con el amo, con el jefe. No es justo, ¿no? Yo estoy trabajando más. Y él les dice una frase que es la que va a ser la base del temático que vamos a tocar hoy día, que es: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. En esta parábola Jesús nos enseña mucho acerca de la soberanía de Dios sobre todo lo que Él ha creado. El padre de familia dice: no me es lícito, o sea, no está bien que yo haga lo que yo quiero con lo que es mío. Y creo que eso lo podemos entender cualquiera de nosotros. ¿No te gustaría que alguien entre a tu propiedad privada y te diga qué hacer, no? Creo que hasta el más piadoso cristiano no le vas a responder como un grotesco delincuente, pero te va a incomodar si entra una persona a tu casa y te dice: no, disculpa, así no se ponen las mesas. ¿Quién eres, no? Se mete cualquiera. Es más, muchos de ustedes, si han sido ya padres o son padres, se dan cuenta que ni a sus hijos les permiten eso. No, si tú eres padre, tú eres la autoridad de la casa, o es tu hijo. Y tú dices: las cosas van a ser así. Y tu hijo va a tu autoridad y la reclama. Dice: no, ¿por qué, papá? Pues así no es. Dices: oye, hijito, esta es mi casa. Cuando tengas tu casa, haz lo que tú quieras, ¿no? La clásica, ¿no? Pues es la verdad lo que dice el Señor acá de la misma manera, ¿no? No me es lícito hacer lo que quiero por lo mío. Ahora, una pregunta: ¿dudas de que algo en este universo, dudas de que algún centímetro de metro cuadrado de todo lo creado no sea propiedad privada de Dios? ¿Dudas? No creo, ¿no? Creo que como creyentes sabemos que todo es de Él y eso es propiedad privada. Por lo tanto es parte de lo que Él dice: mío. Entonces, ¿te atreverías a decirle a Dios que no es justo que Él obre como quiere, cuando quiere, donde quiera? ¿No te parece, no? Bueno, vamos a hablar de eso, del atributo de la soberanía de Dios. Él es un rey soberano, ¿no? Él es un rey que hace como le place en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y lamentablemente no hay un atributo de Dios que se sobreponga sobre todos más que este. Y no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para los hijos de Dios que entender que su Dios no es un Dios que está improvisando,
No es un Dios que no tiene el control sobre la realidad, a veces incluso en los momentos muy tristes de la vida, ¿no? No es un Dios llamado el caos. ¿Conoces el caos? El caos es un Dios, es un ídolo que dice que tú puedes hacer lo que quieras, pero cuando tú eres el que decide hacer lo que quieres, te das cuenta que si tú la malogras, ¿quién la arregla? No hay otra forma. Si el caos predomina, los planetas pueden estrellarse unos con otros, no hay ley, no hay nada, ¿no? Estamos en la total anarquía. Pero no, estamos bajo la tutela, bajo las alas de un Dios amoroso y que controla todo. Y que no solo controla, sino que ha determinado todo. Entonces, incluso en la conciencia de los que no conocen a Dios, saben que el creador de este universo está detrás de las situaciones que ocurren en la vida. Y les voy a poner un ejemplo que les puse ya hace meses, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Se acerca el vecino que no conoce a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse este ejemplo? Un vecino que no conoce a Dios, que es gnóstico y tiene prácticas muy poco morales en la vida, lo que quieras, pero se acerca y le dice a la viuda: ya, pues doña, así quiso Diosito. ¿Te das cuenta? Entonces yo le diría a ese no cristiano: ¿estás diciendo que Dios ha sido activo y determinante en la muerte de esta persona? Otros no utilizan la palabra de Diosito, no le dirían: ya, pequeño, usted ya sabe que Él está en mejor lugar, o sea, implicando un cielo. Y luego le dicen: así lo quiso el destino. A su Dios le ponen destino, ¿no? Entonces le digo que el destino es una persona que tiene la voluntad para determinar algo y accionar en el tiempo y espacio creados. Así de, bueno, mucho rollo no me entenderé, pero la cosa es que el destino es alguien, digamos, ¿no? No, sino que en el fondo de la conciencia del ser humano saben que existe Dios. Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios. Porque dice, pero él sabe que está ahí. Se quiere negar a Dios. Entonces incluso la conciencia más oscura sabe que Dios es determinante. ¿Cómo no los hijos de Dios iluminados por el Espíritu Santo no van a entender que Dios es determinante? ¿No? Si el hombre de conciencia más oscura lo reconoce. Entonces no hay doctrina más preciosa por la que los hijos de Dios deban luchar que la doctrina de la soberanía total de Dios. Y que no hay doctrina más certera por la cual debamos contender con firmeza, por la del decreto determinado de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él decretó todo. Y la historia nos documenta que al margen de las posturas más cercanas a la soberana acción de Dios sobre toda la creación, o más lejanas, todos siempre han creído que es Dios soberano, ¿no? Dios es soberano. No ha habido, digamos que por ahí algún desviado, pero incluso los hermanos que creen en la postura que se acerca más a la acción del hombre, ¿no?, que a la soberanía de Dios, creen que Dios es soberano. O sea, no te van a decir que no, aunque son inconsistentes, pero te van a decir que sí, ¿no? Dios es soberano. Ellos utilizan otra palabra. En la mayoría de iglesias que creen que la salvación está un poco más cerca de la decisión del hombre que de la decisión de Dios, te dicen: pero Dios tiene el control, te dicen, ¿no? Entonces significa que aunque no usen esta palabra soberano, saben que Dios es soberano. No lo van a poder negar, porque al decir que Dios tiene el control es de todo, ¿no? Yo conozco hermanos que creen incluso que no entienden la doctrina de la predestinación o el determinismo, pero son muy sinceros también, y cuando pasa algo, ellos dicen: no, así Dios ha querido. ¿Ves? Aunque si los presionas, comienzas a debatir con ellos, ellos te van a sacar que libre albedrío, que no sé cuánto. Pero cuando pasa algo, realmente su fe es verdadera. Ellos dicen: no, Dios ha querido para hacer algo en mi vida, ¿no? Entonces, genial, ¿ves? No hay que estar discutiendo con los hermanos. Pero lo que quiero hacerles ver es que tanto un creyente maduro o un creyente que no ha estudiado mucho o una persona que incluso no es creyente, nadie puede negar la doctrina de la soberanía total de Dios. Ahora, eso sí, a mí me da mucha pena porque hay un sector bastante grande que se hace llamar cristiano, que hace mucho tiempo, herederos del pensamiento que estaba reinando ya hace un par de siglos, desde que el amor de muchos se enfrió, y a pesar que muchos de estos religiosos se hacen clamar los atalayas, los profetas, ¿no?, se hacen llamar los grandes luchadores por la verdad, han caído en un pesimismo terrible, ¿no? Han caído en el mirarse tanto ellos mismos, o sea, me miro yo mismo tanto,
que prácticamente podría caer en el error de exigir el derecho de pretender una pequeña porción de la torta de la gloria de Dios. ¿No? Hay hermanos que te dicen abiertamente, no, pero o sea, yo tomé mi decisión para Cristo. Ok, pero ¿quién te hizo nacer de nuevo antes? Yo mismo son capaces de decir. O sea, esa es una inconsistencia terrible. A veces algunos de estos hermanos, incluso llamándose cristianos, te dicen que no hay que estudiar la Biblia, porque la letra mata. ¿Has escuchado eso? Que si está en la Biblia, la letra mata significa que si tú vives bajo las normas de la ley, o sea, bajo las reglas, no hagas esto, no vas a salvarte, pues, porque la salvación es por gracia, por la gracia del amor de Dios, sin condiciones. Eso es la letra mata, y el Espíritu vivifica. Pero no significa que la letra mata no estudies la Biblia, porque si tú no estudias la Biblia, ¿en qué te conviertes? Un ignorante. Y eso es muy penoso para entender que sea verdad. Me parece que decirle a Dios, no, hermano, yo creo que Dios hace su parte y yo hago la mía, y tal actitud no es más que rebeldía, ¿no? Me parece poco piadoso, me parece demasiado riesgoso tratar de meter estas ideas en la iglesia de hoy. Incluso te puedo decir, estas ideas de extremo humanismo no estaban ni siquiera entre los hermanos que llamamos arminianos, los hermanos que creen un poco más de la parte de la decisión humana que de la soberanía de Dios. Ni ellos decían eso antes. Es más, si ahorita viene un arminiano consistente no lo diría, porque ahora ya no existen arminianos. Te voy a leer una cita del pastor Charles Spurgeon. Es un pastor bautista del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, tal vez, como dicen otros teólogos, historiadores, el predicador más grande después de los apóstoles, ¿no? Escucha lo que dice. Dice algo que a mí me ha dejado marcado acerca de cómo puedes ver tú la doctrina de la soberanía de Dios como creyente, pero cómo la ven los que no conocen a Dios, incluso los religiosos. Dice: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad, repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Es una palabra antigua para decir que te da cólera, ¿no? Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en la materia, entonces es cuando se burlan de nosotros y somos execrados. Entonces, cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Lo aman mejor en cualquier otro lugar de lo que lo hacen cuando Él se sienta en su trono y en su cetro está en su mano y cuando su corona está en su cabeza. Pero nosotros amamos predicar a Dios en su trono, el Dios en su trono en quien confiamos. ¿Te parece conocido? Esto pasaba en el siglo XIX. Pero no ahora pasa lo mismo. Que muchos dicen ser cristianos y están tentados a decir, sí, Dios es el Dios de milagros, Dios es el Dios del poderoso soberano en esto y en lo otro. Pero a la hora que se sienta en su trono y decimos, Dios es libre de escoger a quien le place. No, dice, porque es injusto. Incluso son inconsistentes, porque yo le digo, ¿y por qué no dices que es injusto que escoja a Israel? Ahí sí no es injusto. Pero cuando hablamos de la elección para con la iglesia, dice es injusto. Porque tú le preguntas, hermano, ¿por qué crees que Dios escogió solo a Israel? ¿No te parece injusto? Que solo escogiera a Jacob y a Esaú no, y solamente escogiera al pueblo de Israel. Y ellos te dicen, no, lo que pasa es que Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Ah, ya pues, igualito es. Porque ese texto de Romanos 9 donde dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, habla de la predestinación. Son inconsistentes, ¿ves? Es el Dios de su trono en quien hemos estado cantando hoy día, ¿no? Su sangre mi maldad lavó. Yo era su enemigo y ahora me siento a su mesa, porque Él me escogió salvarme sin condiciones. Yo no merecía sentarme a su mesa,
Entonces, vamos a ver 3 puntos cortos para que entendamos este point. No me voy a alargar mucho hoy día, porque no quiero que se rayen. Quiero que lo entiendan. Entonces, vamos con el primer punto, y es Dios es soberano. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11. A ver, dice así la palabra del Señor. Les voy a leer desde la Biblia de las Américas. En Él, o sea, en Cristo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, ¿según qué? El propósito de aquel que obra todas las cosas, todas, conforme al consejo de su voluntad. Wow. Acá vemos algo importante. Hay una voluntad que decreta y declara todo cuanto va a suceder. La palabra consejo, acá en el original, también significa decreto. Si vamos a Isaías capítulo 9, verso 6, vemos que uno de los nombres para Dios es admirable consejero, dicen las Biblias en castellano, pero en el original hebreo es admirable en el aconsejar. Ahora tú dirás, no significa que tiene unas consejerías bravasas, ¿no? Aunque sí creo que el mejor consejero es el Señor, amén, pero aquí significa admirable en su decreto, admirable en su voluntad, admirable en sus decisiones. Tú dices, wow, es la voluntad de Dios. No puedo, yo no podría hacerlo mejor, ¿no? O sea, admirable. Por eso esa coma que hay en la Reina Valera, admirable y luego coma consejero, no debe estar ahí. Es admirable consejero. Y en el original es admirable en el aconsejar, admirable en el decretar, admirable en su voluntad, digno de adoración cuando Él hace su voluntad. Entonces ese Dios soberano cuyo decreto es admirable y que ha determinado todo, ha predestinado todo. Hay 3 fases, bueno, 2 fases. La primera lo vamos a llamar la predeterminación. Apúntalo para que no se te olvide. O predeterminación, o sea, el preconsejo. Significa que Dios, antes de la fundación del mundo, es decir, fuera del tiempo y espacio creados, Él ha determinado todo lo que va a pasar. Como dijo Jesús, hasta el último de tus cabellos están contados. Ni un pajarito cae si no es por la voluntad de Dios. Cristo dice cosas así y tú dices amén, amén, pero después dices no, no puede ser. ¿Te das cuenta? No, sí puede ser. Predeterminación. Ahora, la segunda fase, la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es con respecto a los seres humanos lo que sucede dentro de la predeterminación. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo un solo decreto eterno. Todo esto va a suceder. Es como que la película ya está hecha, pero nosotros estamos dentro, así que tú no te puedes salir de la dimensión a ver cómo está. Amén. Todo está decretado. Algunos dicen, no, entonces estás diciendo que somos robots. Peor todavía, eres personaje de la película, pero Él ha decretado que tú seas responsable, así que será mejor que vivas como si dependiera de ti, porque eso es en toda la Biblia, vas a ver eso: soberanía de Dios, responsabilidad humana. Entonces tú no puedes decir, pero ¿cómo si Dios ha decretado todo? En algunos pasajes, en otros vemos que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque Él ha decretado que sus hijos sean esforzados y valientes. Así que si no te comportas como un esforzado y valiente, si no vives como si dependiera de ti, luchando contra el pecado, evangelizando, es posible que no seas de los decretados, ¿no? Así que, por eso, vive tu salvación con temor y con temblor, porque esa palabra ahí es vive tu salvación en Filipenses. No es que la cuides, ocúpate de lo que ya tienes, con temor, ¿no? Dios me ha salvado de las tinieblas. Soy digno de estar en su mesa solo por la dignidad de Cristo, no para que me quede ahí sentadote, ¿no? Tengo que tener una carga terrible por los perdidos. Y al final, como dice Charles Spurgeon, estamos entrando a las puertas del cielo, pero antes de entrar dice, por ejemplo, al que arrepiéntete y cree en el Evangelio, o sea, como que te está pidiendo una decisión tuya, ¿no? Y dice que cuando pases el umbral, volteas a la puerta y la otra parte del marco dice, a los que predestinó, ¿ves? Ya lo entenderás en el cielo, pero acá trata de entender algo. Dios es soberano sobre hasta tu vida.
todo lo bueno, todo lo malo que pase, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y entiéndelo así, para que no te frustres y digas, Dios, ¿por qué me pasa esto? Ni Job dijo eso, a pesar que le pasaron cosas bien feas. A pesar que de hecho que se ve incluso en Job que él se puede frustrar un poco. Incluso su esposa le dice, maldice a tu Dios y mátate ya. Imagínate, como siempre las mujeres. No, mentira, una dama muy piadosa. La esposa de Job, una dama muy piadosa, porque recuerda que cuando Dios restaura todo, Job tiene más hijos y Job no es adúltero, significa que su esposa vuelve, porque Job vuelve a tener hijos. O sea, su esposa era joven, no estaba tan vieja, y también la esposa vuelve. Así que hay que entenderlo así también. Ya la arreglé yo. Bueno, entonces la primera parte hay que entender que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo, o sea, decreto de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo cuanto ha sucedido en mi vida y en la tuya, para un propósito más glorioso que no podemos entender tal vez, pero que sabemos que es su gloria. ¿Amén? Como cristianos lo entendemos. Si un impío lo entiende, como cristiano más lo vas a entender. Punto B. Todas las cosas tienen un orden lógico dentro del único decreto eterno de Dios, pero por cuestiones de estudio tienen un orden lógico. Y vemos eso en el verso 5 de este mismo capítulo de Efesios. Dice: nos predestinó, o sea, en amor, por su amor sin condiciones, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Él no tuvo que ver en el futuro, a ver, voy a ver quién va a creer en mí para poder escogerlo. Como hay una postura que se llama arminianismo, ¿no? Que creen que sí, Dios predestina, pero primero tiene que ver al futuro. Primero, este es un error, porque si Dios tiene que ver al futuro, ya no es Dios, ya, porque Dios no necesita ver nada, Él ya sabe. Hay otra postura que se llama molinismo, que ve muchos, no universos paralelos como dicen por ahí, sino alternativas. Se llama el conocimiento medio, que Dios tuvo que ver todas las posibilidades, y en todas las que se salva su pueblo escoge este universo, esta realidad. No es así, porque Dios no tenía que estar viendo a ver qué pasa por acá, ¿no? Porque esa es una inconsistencia teológica. Dios es omnisciente, Él es determinativo. Si Él es el que ha decretado todo lo que va a pasar, ¿cómo va a estar mirando de nuevo? Pero voy a ser servidor. Entonces son errores que tienen, ¿no? Entonces vemos que somos predestinados, es decir, el decreto de elección, acuérdate, el decreto de elección, o sea, Dios decreta, dentro del único decreto, claro, en un orden, escoger al pueblo que será salvo antes de decretar la caída. Primero decreta quién les va a salvar y después la caída. En teología esto se llama la postura supralapsaria. Supra es una palabra latina, sobre, y lapsum, caída. O sea, antes de la caída, Dios escoge a sus elegidos. Antes de decretar la caída, perdón. Antes de decretar la caída. Hay otra postura que se llama infralapsaria, que dice que Dios escogió a su pueblo para salvarlo después de decretar la caída. Pero ambos, al margen del orden que estemos, puedes empezar por acá o puedes empezar por acá, creemos que hay un único decreto eterno. Amén. Personalmente aquí somos más supras, pero no hay problema con la otra postura, porque al final creemos lo mismo, en el decreto eterno de Dios. En teología se usan estas palabras, ¿no? Aunque los primeros alumnos de Juan Calvino eran supralapsarianos casi todos, como Teodoro de Beza y otros teólogos, otros hombres de Dios también, hasta el mismo Arminio era supralapsario al principio. Luego algunos comenzaron a cambiar sus posturas al infralapsarismo, no hay problema. Entonces Dios es soberano y tiene un orden lógico del decreto de Dios. Otro punto, acompáñenme a Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Romanos capítulo 11, versos del 33 al 36. Si tienen preguntas, más tarde me mandan a WhatsApp todas las preguntas que quieran. Eso sí me gusta que me escriban. Sí.
No me preguntan, mami, atmósfera. Tienes que preguntarme cosas biológicas. ¿Ah? A ver, Romanos capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El último punto es que la soberanía de Dios, la voluntad de Dios es indescifrable para nosotros, para nuestra mente finita. Porque puedes caer en extremos. Si entiendes, dices, como Dios ha decretado todo, ya no evangelizo, no hago nada. Hay una postura que se llama hipercalvinismo. ¿Qué es eso? Es una postura de hombres que dicen, por ejemplo, como Dios ha determinado todo, entonces Dios es el autor del mal. Cuando Santiago dice que Dios no es el autor del pecado. Dicen, bueno, como ya todo está decretado, entonces no evangelizo. ¿Lo has visto? ¿No? Hay de esos hermanos. Bueno, como ya soy salvo, todo está decretado, hago lo que me da la gana, juego con el pecado, me revuelco en el barro. ¿Te das cuenta? Esa es la gracia barata. Entonces, para evitar caer en esos problemas, tú tienes que entender bíblicamente lo que es esto. El decreto eterno de Dios es antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo y espacio creado, pero tú dentro del tiempo y el espacio tienes una responsabilidad. Como me decía mi pastor hace años, vive como calvinista, o sea, vive creyendo en el decreto, vive como arminiano, o sea, como si dependiera de ti, y duerme como calvinista, sabiendo de que todo está en manos de un Dios que todo lo ha determinado y no va a fallar nunca. ¿Amén? Entonces quiero preguntarte, sabiendo todo esto, confrontando tu corazón, ¿podrás tú descifrar la mente de Dios? ¿O pretender decirle, ¿por qué antes de crear este tiempo y espacio hiciste así o asá? ¿Tú podrás ir a decirle eso a Dios? No, todo creyente genuino no le recrimina a Dios, más bien se admira, da la gloria a Dios. Wow, ¿no? ¿Cómo es tan grande su... No es un Dios chiquitito, como decía un conocido cantante, ¿no? Que me encantan sus canciones, pero que estuvo muy mal, dijo, Dios está atado de manos, no puede hacer nada si el hombre no decide. Está muy mal eso. Nosotros no tenemos un Dios chiquitito, tenemos un rey soberano, poderoso, que siempre va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. Para terminar, vamos a leer Lamentaciones, verso 3:37. Mira lo que dice la palabra. Y este texto es bien confrontativo, ¿eh? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Tú te atreverás a decir que pasó algo en tu vida que no ha sido ordenado por Dios? Pero cuando yo caí en un pecado tan oscuro, Dios lo ordenó. Ahora está el problema. Tienes que verlo de esta manera. Escúchame bien para que no te olvides, ¿eh? Apúntalo también, apúntalo. Dios preordena fuera del tiempo, dentro tú eres responsable. ¿Qué significa? Que tú tienes que entender que Dios ha destinado todo y tú tienes que verlo ya. Dios ha preordenado todo, fue antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo y espacio creados, pero dentro tengo que verlo desde una perspectiva de permisibilidad. A esto se le llama el decreto permisivo o la voluntad permisiva de Dios. Yo puedo decirle bien a un hipercalvinista, sí, para mí Dios ha decretado la caída, pero dentro de mi mentalidad, dentro del tiempo y espacio creados, Dios la permitió. Y así, verlo tú, saber que todo está decretado, pero que también ahora mismo tienes que vivir en el contexto de que Dios permite. ¿Amén? Amén. Hay un decreto que Dios dice, por ejemplo, hágase la luz, pum, se hace. Pero luego hay un decreto que dice, no pecarás, no peques, no rompas mi ley. ¿Y acaso se hace o no has roto su ley? ¿Ves? Él ha permitido. ¿Ves? Tienes que entenderlo de esa manera, ¿ves? Hay un decreto que es determinativo de Dios que él dice, se hace. Y se hace. Pero otro que es su voluntad permisiva, ¿no? Él dice, bueno, no quiero que pequen. Y pecamos. Dios es débil, no pudo impedirlo. Claro, sino que él había decretado que pase así. Tienes que entenderlo de esa manera, ¿no? No puedes entenderme mucho por el tiempo hoy día, porque esta clase es para 1 hora y media. Sí, doctrina. Entonces no hay sucesos
No hay nuevo nacimiento, no hay momentos de alegría en los cuales Dios no sea determinativo. No hay problemas, no hay tristeza en los cuales Dios no sea determinativo. Y esto me ha enseñado mucho en la vida, hermanos. Quiero que lo entiendas de una manera práctica. Cuando sufro problemas, desilusiones, tropiezos, caídas, miro a lo alto y puedo decir, bueno, el Señor me da un cántico nuevo, ¿no? Pone en mi corazón el ser feliz otra vez, el poder gozarme no en mí mismo, porque cuando miro al espejo estoy sucio, sino a Cristo. Cuando veo a Cristo es imposible perderme, como decía Martín Lutero. Entonces esta doctrina de la soberanía divina está muy lejos de hacer que tú y yo nos volvamos unos perezosos. Está muy lejos de que también nos haga pecar más, ¿no? Como decía Spurgeon, las doctrinas de la gracia no te llevan a pecar, más bien te aseguran más. Me siento seguro. Cuando he tropezado digo, Dios me ha determinado para salvación, no me va a ganar a mí Satanás, me paro y adelante. Aunque él te va a decir, el Satanás te va a decir sinvergüenza. No me avergüenzo del Evangelio, pues sí soy sinvergüenza. No me avergüenzo de Cristo, de su sangre derramada por mí, y voy a seguir hablando de Jesús a todo el mundo. Amén. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a darle gracias al Señor, porque siendo indignas criaturas, dignas de castigo, Él nos ha rescatado, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has salvado.